Gracias a Dios por este gran regalo que nos da de estar en su casa en esta hora. Amén. Y quiero aprovechar, antes de comenzar a predicar, a agradecer en especial a todo el equipo de mujeres, de hombres, que sé que impulsados por el Espíritu Santo, pueden tomar su lugar, pueden tomar su lugar, gracias. Que impulsados por el Espíritu Santo, pues han estado trabajando en la cocina. El día de hoy también hay comida. ¿Qué hay? ¿Qué hay el día de hoy? ¿Alguien me puede decir? Pambazos y qué? Y enchiladas. Yo creo que están hechos con amor, ¿verdad? Y si a alguien le gusta mucho y dice, denme la receta secreta, dígame cuál es el ingrediente secreto, yo sé cuál es. Es el amor. Y quiero bendecir a cada equipo que semana tras semana lo está haciendo. No sé si se han percatado que, bueno, estamos dando mantenimiento a la casa de Dios. Ya se pintó aquella pared, se pintó también la cabina. Hoy los de staff no se van a ir hasta que no limpien la cabina. Hoy vamos a guardar todo para que mañana pinten la cabina también por dentro. Y bueno, gracias a Dios porque su siembra, cuando ustedes compran, hoy ¿qué van a comprar? Pambazos y enchiladas. Fíjense bien, ahí es un doble play, dicen en el béisbol, ¿verdad? Es un doble play porque usted ya lleva su comida a su casa y come, pero también está ofrendando. Amén. Y esa ofrenda se traduce en dar mantenimiento y cuidar la casa de nuestro Dios. También dimos mantenimiento a las pantallas. Si alguien es muy observador, se ha de percatar que hoy la imagen se ve un poco más clara que semanas anteriores. Y es trabajo que un grupo de hermanos han tenido a bien también dar como adoración y ofrenda a nuestro Dios. Dios les bendiga, Dios reciba su adoración. Y esta semana no las voy a dejar ir a comer a su casa para que terminen de pintar la herrería y algunos detalles que faltan. Y luego les vamos a poner más trabajo y más. Gloria a Dios, porque el trabajo en la obra de Dios es mucho, pero repito, bendecimos a cada equipo de cocina y también quiero aprovechar este momento para motivar a aquellos equipos de cocina que vienen las siguientes semanas, que antes de preocuparse por qué hacer, se preocupe por tener el ingrediente más importante. ¿Cuál es? El amor. Ahora, fíjense que estoy diciendo esto no porque sea el anuncio de la comida. Esa es la introducción del sermón. ¿Alguna vez alguien les ha dicho en su casa, ¿y por qué haces eso? Mejor dale de comer a tu esposo en lugar de darle... ¿Cómo les dicen? Mejor limpia tu casa en lugar de andar limpiando allá. No sé si a alguien le han dicho así, pero yo sí creo que a más de uno, a más de alguien le han dicho, ¿por qué lo haces? ¿Alguien me puede decir por qué cuando le dicen, te toca trabajar en la cocina, se pone contento? Y cuando le dicen, y vas a dar 500 pesos de cooperación para comprar el queso para las enchiladas, le hacen así, de felicidad. ¿Sí se ponen contentos? Gloria a Dios. Amén. Y de repente, repito, de repente hay alguien que dice, no entiendo por qué lo haces. ¿Quieren saber por qué lo hacen? ¿Quieren saber por qué lo hacen? ¿Quién quiere saber por qué lo hace? Amén. Quiero que vayas conmigo a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Y si alguien está anotando, ponga por ahí el título de esta palabra, el porqué de mis conductas. Gracias a Dios por todos, que sé que son muchos, que sin esperar recibir a cambio, están dispuestos a adorar y a servir en la casa de nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21, dice así, y si invocáis por Padre
a aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. El apóstol Pedro es uno de los que se atreve a hablar con claridad. Eres así por la formación que te dieron en tu casa. No le eches la culpa a nadie más. El apóstol Pedro reconoce que somos los padres los responsables de las conductas de nuestros hijos, pero también el apóstol Pedro es el único que se atreve a decir que la formación espiritual que tenemos es la que nuestros padres nos enseñaron. Pero escúchame bien, el apóstol Pedro se atreve a decir que la formación espiritual que recibiste de tu padre no siempre es la mejor. Y aquí, escucha lo que dice, lo voy a repetir: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Gracias a Dios, tuve la bendición de nacer en un hogar que decidió rendir su vida a Jesucristo. Pero estoy seguro que hoy aquí hay más de uno que también pueden decir: gracias a Dios porque un día me abrió el entendimiento. Doy gracias a Dios por lo que mis padres me enseñaron. Pero la fe que mis padres me enseñaron no es suficiente para alcanzar la vida eterna. Se requiere valor para decirle a Dios y al mundo: gracias porque fui rescatado de la formación espiritual que me enseñaron mis padres. ¿Me mandé con esa, Josué, o estuvo bien? Sí, ¿de veras? ¿No fui muy agresivo? ¿No? Mano Gabriel, ¿qué opina usted? ¿Está bien? ¿De veras? ¿Usted fue libre de la enseñanza que le dieron sus padres? ¿Y se siente feliz de eso? ¿O quisiera regresar a vivir como sus padres le enseñaron? No es rebeldía lo que estoy enseñando, no es rebeldía. Nuestros padres se esforzaron por enseñarnos algo, pero la fe que nos enseñaron no es suficiente para alcanzar la vida eterna. Y luego dice el apóstol Pedro, escuchen: no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué vas a servir a la iglesia sin que te paguen? ¿Por qué tomas el dinero que pudieras usar para darle de comer a tus hijos y lo usas para compartirlo en la comida con tus hermanos en la iglesia? ¿Por qué le dejas la comida a tu esposo y te vas a tu reunión de mujeres? ¿Por qué lo haces? Y la primera respuesta que podemos dar es la siguiente: yo sé que Dios, mi Padre, y aquí es la primera expresión que quiero resaltar, porque el apóstol Pedro dice: si tú invocas a Dios como tu Padre, significa que esta palabra no va dirigida a todos. Es una palabra específica para un grupo específico. Esta palabra es para todos aquellos que se confiesan y se reconocen como hijos de Dios. Y aquel que se reconoce como hijo de Dios, en muchas ocasiones no llama a Dios Dios, sino le dice mi Padre, le dice papá.
Jesús, estado en medio del problema, dijo: Padre, perdónalos. Clamó: Abba, Abba, que es papito, papito. Es interesante que un rey le dijo a Elías: Padre mío, Padre mío. Se rindió a la autoridad profética y a la paternidad del profeta Elías. Quizás aquí hay alguien que cuando ora no dice Dios, sino dice Padre, sino dice papá. Hay una joven de la iglesia que me encanta cuando ora porque dice: papito, papito mío. Entonces esta palabra es para ti. Si tú eres uno que invoca a Dios como Padre, si tú eres alguien que invoca a Dios por Padre, ¿por qué haces las cosas? Porque tengo la convicción de que sin acepción de personas, Dios juzga a cada uno según sus acciones. Wow. Número 1. No puedes llamar a Dios Padre si no estás convencido que cada una de tus conductas, sean buenas o sean malas, están siendo observadas por Dios y están siendo comparadas con un parámetro que son o que es la ley de Dios. ¿Ustedes tienen esa convicción? ¿O viven una vida desenfrenada, una vida desordenada, donde no ponen atención en lo que dicen o en lo que hacen? ¿O son alguien, aprendimos la semana pasada, que logra pensar lo que va a decir, logra pensar lo que va a hacer y hace y habla porque ya lo pensó? Y tiene en su mente que lo que va a hacer y que lo que va a decir va a ser comparado con la ley de Dios. Va a ser puesto en balanza. Y si al ser puesto en balanza es hallado falto, eres hallado culpable. Ustedes piensan en esto todos los días. Les digo algo, yo sí. Por eso es que en muchas ocasiones decido perder. Por eso es que en muchas ocasiones algunas personas creen que abusan de mí. No es eso. Yo sé que yo no puedo abrir mi boca y contestarles con la misma intención que ellos me hablaron, porque mi Padre va a pesar la palabra que sale de mi boca. Yo no puedo explotar manoteando como ellos lo hicieron, porque yo sé que mi Padre que está en los cielos va a pesar mi conducta. Ustedes saben esto. Entonces, aquellos que sabemos que papá nos va a juzgar de acuerdo a cada una de nuestras obras, sin hacer distinción, esto produce que yo, como su hijo, que lo reconozco a él como mi Padre, vivo en el temor a Dios. Es decir, mi estilo de vida es un estilo de vida con conductas y con un vocabulario que adore a Dios. Entonces, desde el momento que yo abro mis ojos, tengo en mi mente que es momento de adorar a Dios. Hace unos días, mis hijas decían: como que últimamente están muy enamorados ustedes. No les contesté porque dije: se los voy a decir desde el púlpito para que vean para qué es el púlpito. No, no es cierto. Dijeron, como que unas últimas semanas están muy enamorados. Escuchen. Desde que abro los ojos y tengo la oportunidad, le digo a mi esposa: te amo, y comienza a honrarla, porque eso es adoración a Dios. Cuando yo honro a mi esposa, estoy adorando.
Y luego vienen mis hijas, viene mi hijo y me empiezan a decir algo y les sirvo. ¿Por qué les sirvo? Porque eso es adoración a Dios. Y luego llegamos a Genin y llega un niño y me dice algo. ¿Y por qué le sirvo? Porque eso es adoración a Dios. Y viene otra persona y me dice algo. ¿Y por qué lo hago? Porque eso es adoración a Dios. Estoy consciente que cada palabra que digo y cada vez que muevo mis manos, puedo adorar o rechazar a Dios. ¿Cómo vives tú tu día? Por eso es que puedo poner a Dios en primer lugar. Por eso es que puedo decir no a ciertas propuestas o ciertas invitaciones. Porque mi vida, por ser hijo de Dios, es una ofrenda a mi Padre. Entonces, desde que amanece el día hasta que anochece, vivo en el temor de Dios. Y cuando me duermo, escúchame bien, ¿qué le dices a Dios cuando te duermes? Ángel de la guarda, no me pertenece de noche. ¿Dice eso? Fíjate lo que yo le digo a Dios en mi oración de la noche. Dios, te encargo mi mente. Porque si mi mente quiere pensar algo incorrecto en la noche, sé que no te agrada. Despiértame. Y me ha pasado que si estoy soñando, que dale un coco a Josué Sosa, despierto. Y en ese momento, no, Padre, yo no estoy para golpear a Josué Sosa, estoy para bendecir a Josué Sosa. Y empiezo a orar, Padre, bendícelo, Padre, bendícelo. Escúchame bien, no es exageración, pero un hijo de Dios sabe que aún en la noche tiene que estar velando para guardar su alma, porque aún dormido, adoro a Dios. ¿Tú adoras a Dios mientras duermes? ¿O sueñas conforme a la concupiscencia de tu carne? Velad y orad. No es exageración, pero aún hasta en las noches tengo que guardar mi corazón. Y alguien que no entiende esto me dice, usted es un fanático religioso. ¿Por qué lo hace? Porque Él es mi Padre y yo soy su hijo. Y mi Padre me ama y yo le amo. Y mi vida está para darle la gloria a Él, para adorarle a Él. Por eso hay cosas que hago, que digo, que pasan en mi vida que muchos no entienden. Yo soy alguien que está consciente de que debo de vivir en el temor de Dios. ¿Y por qué estoy consciente de que debo de vivir en el temor de Dios? Porque reconozco que Dios me ha salvado. Reconozco que mi vida no es mía, reconozco que mi vida es de Él. Reconozco que mi vida estaba enfocada en vanidades. Santiago me dice, Iván, oras y tus oraciones no son escuchadas. Iván, presentas peticiones y tus peticiones no son contestadas, porque todo lo que quieres está enfocado erróneamente. Estás enfocado en las concupiscencias de tu carne. El apóstol Pablo me dice, ponte de acuerdo con el Espíritu y el Espíritu te va a ayudar a que cuando ores de la manera correcta. Entonces, yo renuncié a la formación que mis padres me dieron. Les platico algo, pero no se lo dicen a mi papá cuando lo vea. ¿De veras no se lo dicen? Voy a pasar el escáner, Si papá un día me dice, voy a decir, ya sé quién le dijo. Cuando estaba en segundo de primaria, mi papá compró unos guantes de boxeo. Y me los puso. Y me ponía a boxear con unos primos. Y compró también el costal ese. Y me empezó a enseñar que Iván, que la guardia es así, que un gancho al hígado y que acá, y que un recto. Y esas cosas, ¿no? Segundo de primaria. Porque mi papá
de alguna manera sabía que en algún momento alguien iba a querer hacer algo en contra mía y yo tenía que saber defenderme. Eso me lo enseñó mi padre. Hoy, Josué, yo tengo que renunciar a eso. Y aunque sé tirar un gancho al hígado porque mi papá me enseñó, y sé tirar un recto porque mi papá me enseñó, tengo que renunciar a eso porque mi Señor me dice que yo no estoy en esta tierra para maldecir, sino para bendecir. ¿Qué te enseñó tu papá? ¿Qué te enseñó tu mamá? Que tú puedas hacer hoy, que no es adoración a Dios. Voy a ser un poquito más agresivo con lo que voy a decir, y lo voy a hacer porque si los medios de comunicación hoy son muy abiertos con lo que dicen, yo me he preguntado por qué la palabra tiene que ser tan recatada. ¿Sí me dan permiso? Sí. Hace un momento mencioné que yo daba gracias a Dios por haber nacido en un matrimonio, en un hogar donde ellos conocían a Dios. Esto lo estoy diciendo porque yo tenía aproximadamente 1 año de edad y meses cuando mis papás se entregaron a Dios. Prácticamente cuando empecé a tener entendimiento de las cosas, yo era cristiano. Pero un día mi mamá, enseñándome ahí el álbum de fotos, encontré 2 documentos. Uno que decía certificado de bautismo. El otro no lo voy a mencionar como dice porque voy a ser muy obvio. Pero yo tenía en ese entonces como 10 años. ¿Qué hacía un certificado de bautismo en mi álbum de fotos si yo tenía 10 años? Y entonces mi mamá me dijo, tal señor es tu padrino. Cuando lo veas, lo saludas y le tienes que besar la mano. Y yo llegué a más de los 20 años y cuando veía a mi padrino, le besaba la mano. Tengo otro padrino que es el del otro papelito, el de confirmación. Ya se me salió. Hasta el día de hoy, cuando vamos a la casa de mi tío, mi padrino, que es mi esposa, lo conoce. Hasta el día de hoy lo saludo y le beso la mano. Ahora ya no lo hago como antes, ahora ya lo hago porque he entendido lo que es la honra. Y mi padrino me pone así la mano y ya luego me da mi taco de carnitas. Pero lo que yo quiero decir, y lo voy a decir directamente, haberme bautizado antes de 1 año de edad y haber hecho la confirmación no me alcanza para la salvación. Porque para la salvación se necesita reconocer que soy pecador y que el Cordero de Dios fue sacrificado por mi culpa y que yo acepto en sustitución mía aceptar el sacrificio de Jesús. Y entonces yo creo que Jesús murió por mis pecados y resucitó al tercer día porque Él quiere que yo también resucite con Él para vida eterna. Entonces, en ese momento en mi vida brota fe, brota una convicción y brota una esperanza. Y por esa fe, por esa convicción y por esa esperanza, yo comienzo a vivir en el temor de Dios, reconociendo que mis conductas, lo que hago, lo que digo, todo es adoración a Dios. Y yo vivo en el temor de Dios y te invito a vivir en el temor de Dios. Hay una enseñanza que no nos alcanza para la salvación. Pero Jesús, en su misericordia, en su amor, ofrendó su vida por nosotros. Y aquí hay algo interesante. Cuando vemos el plan de Dios, el término correcto es la cosmovisión de Dios.
El apóstol Pedro lo entendió y lo dice así: el cordero destinado. Juan en el Apocalipsis dice: antes de la fundación del universo ya estaba destinado el cordero a ser sacrificado. Pedro lo sabía y dice: aunque fue destinado antes de la fundación del mundo, fue manifestado en los últimos tiempos para beneficio nuestro. Hoy tú y yo tenemos una oportunidad y tú y yo tenemos un regalo de parte de Dios. ¿Y cuál es? Quitarnos el peso que nos ata, el peso que nos estorba. ¿Cuántos hombres no lavan los trastes hoy en día en su casa porque sus papás le enseñaron que eso era de las mujeres? Hoy tienen que renunciar a eso. Recuerden que ya somos iguales los hombres y las mujeres. Hay que lavar trastes, hombres, para que las mujeres se vayan a las fiestas. Bueno, analícenlo pues. Pero la enseñanza en realidad es esta. Si hay una enseñanza que no es adoración a Dios y que te estorba para tomar tu bendición, tienes que renunciar a ella. Si hay un principio del reino que tú no has llevado a la práctica porque crees que es muy difícil, porque crees que es imposible, llénate del Espíritu Santo y dile al Padre que te dé la fuerza para ser un hacedor de la palabra. El escritor a los Hechos, que es Lucas, dice que la iglesia se reunía, dice, y compartían el pan. Y dice que lo hacían todos los días. Aquí los equipos solamente siembran cada 8 días. Allá diario se juntaban y comían juntos, dice, en el partimiento del pan. Desde luego desarrollaban su ministerio porque predicaban, ministraban y el poder de Dios los seguía. Y dice que todas las cosas las tenían en común. Así que si me toca traer, ¿de qué serán los pambazos hoy? ¿De qué se los imaginan? Rellenos, a ver, ¿de qué los quieren? Díganme. ¿De qué? ¿De chorizo con papas o chorizo solo? ¿Chorizo con jamón? Ay, pero chorizo del bueno de Cuerámaro o de uno muy rico que venden aquí. Pero ese es más caro. No, hay que darles del chorizo, digo la marca. No, ese no, porque es muy barato. Hay que darles de ese, al cabo es para los hermanos. No, dice que todas las cosas las tenían en común. Por eso es que los equipos de cocina, yo la verdad, hoy voy a orar por los equipos de cocina. ¿Me van a dejar orar por los equipos de cocina hoy? ¿Por qué lo hacen? Porque aman a Dios y porque aman a sus hermanos. Y no importa si el chorizo cuesta más caro, no importa si el jamón cuesta más caro. Lo mejor para el pueblo de Dios. Ay, hasta se me antojaron. Un pambazo al final, por favor. Ok. Cuando nosotros entendemos esto, viene la parte medular, lo que realmente quiero compartirles. Le decía a 2 de mis hijas el día de ayer: una vez que ustedes manejen un automóvil, escuchen la expresión, tienen que aprender a respetar la carretera. Muchos de los accidentes automovilísticos que ocurren porque el chofer le falta el respeto a la carretera. ¿Entienden la expresión? Aunque sea una carretera que tú transitas todos los días y conoces muy bien de tal manera que sabes en qué punto hay un tope, un bache, etcétera, etcétera, tienes que respetarla. ¿Por qué?
¿Verdad, hermano Gabriel, que a veces hay imprevistos? A veces sale una borrega, una lagartija, una llanta, ¿y eso te lo esperabas? Entonces, no respetar la carretera significa ser confiado en sí mismo. Y eso te puede llevar a un accidente. Así tengas 30 años al volante y seas el hombre más experimentado, grábate esto: respeta la carretera. Pasémoslo a la vida espiritual. Dice el apóstol Pedro: aquellos que están transitando en la vida, tenemos que aprender a respetar a Dios. Aún tu relación con Dios sea muy profunda y sea muy intensa, tienes que vivir todos los días de tu vida. ¿De qué manera? En el temor a Dios. ¿Por qué? Porque si no guardamos nuestra alma, si no guardamos nuestro espíritu, la debilidad de nuestra carne, la concupiscencia de la carne, más el cuerpo de pecado que está en nosotros, podemos fracasar. Por eso está escrito: el que cree estar firme, mire que no caiga. Pero ¿cuál es mi motivación para vivir en el temor de Dios? Yo acepté el sacrificio de Jesús en la cruz y sé que fue manifestado en estos tiempos para mi beneficio. Entonces, ¿cuál es la causa de mi fe y cuál es la causa de mi confianza en Dios? La resurrección de Jesús, el Hijo de Dios entre los muertos, por el poder de la resurrección que está en el Padre. Y una vez que el Padre resucita a Jesús, el Padre glorifica a su Hijo, le da una gloria inmensa, lo posiciona, le da honor, lo empodera. Utilizando la inteligencia emocional o inteligencia espiritual. Digo, a ver. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres que te vaya bien en lo que estás emprendiendo? Antes de enfocarte en el negocio en sí, desde el momento que estás iniciando el negocio o la obra que vas a emprender, inicia en el temor a Dios. ¿Por qué? Porque en el proceso vas a tener que morir. Va a haber cosas que no te gustan. Alguien decía entre semana y daba un testimonio: cobré de una manera incorrecta, por la razón que haya sido. ¿Qué significa esto? Tienes que morir a tu yo aún en medio de tus necesidades. Porque si tu necesidad es más grande que lo que tienes que hacer, te vas a equivocar y vas a perder tu bendición. Entonces la clave del éxito, escúchame bien, sí está en hacer bien las cosas, pero está en el cómo hacer bien las cosas. Y el cómo hacer bien las cosas se llama temor a Dios. Temor a Dios. ¿Y cuál es la seguridad que tengo para poder yo crucificar mi carne? Que así como el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, me va a resucitar a mí. Así como glorificó a su Hijo Jesús, me va a glorificar a mí. Así como le dio honor a su Hijo Jesús, me va a dar honor a mí. Y así como empoderó a Jesús, me va a empoderar a mí. Y yo tengo una promesa que ya Jesús no alcanzó. Me dice que me va a dar todo lo que me prometió. Les digo algo: yo decido poner mi carne en obediencia a Jesús. Dale ese aplauso a papá.
¿Cuántos están listos para vivir en el temor de Dios? Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, todos estos pasajes. ¿Ya lo tienen? Dice así: la bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. Y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Escenas tan tremendas, ¿no?, que presenta el libro de Apocalipsis. Si ustedes son alguien que subraya la Biblia, subrayen el siguiente pasaje, la siguiente oración de este pasaje. Y entonces dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis: los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Solamente quiero tomar un principio de allí. Hay dos tipos de seres humanos. Hay dos tipos de habitantes en Irapuato. Los que estamos aquí, pero no somos de aquí. Y los que están aquí, pero sí son de aquí. ¿Cuántos son de aquí de Irapuato? Bajen la mano, ustedes no son de Irapuato. Ustedes no son de este mundo, son extraterrestres. Sí, en serio, yo soy extraterrestre. Por eso me critican, por eso dicen que estoy loco y no sé qué tantas cosas dicen más de mí. Yo no soy de este mundo. Los que son de este mundo, si leíste, dice Juan, desde antes de la fundación del mundo, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Sí lo vieron? Ahora vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice Pablo ahora en la carta a los Efesios, dice que Dios nos conoció en Él antes de la creación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces hay dos tipos de seres humanos: los que son de este mundo y los que no son de este mundo. Los que desde antes de la fundación del mundo su nombre no está escrito en el libro de la vida. Quiere decir que hay gente que aunque pague para que le den una inscripción, su nombre no está en el libro de la vida. Y la escena que viene a mi mente es esa escena que nos dibujan en el arca de Noé. Una vez que la puerta se cierra, mucha gente que no creía lo que iba a pasar, cuando ve la destrucción, empieza a tocar, ábrenos Noé, ábrenos Noé. ¿Y qué dijo Noé? Díganle al que cerró la puerta. Entonces, hay unos que desde antes de la fundación del mundo su nombre no está escrito en el libro de la vida, y hay otros que desde antes de la fundación del mundo su libro sí está escrito en el libro de la vida para vivir en el temor de Dios. Dale ese aplauso a papá. Aquellos que están aquí hoy por primera vez, por segunda vez, o tienen algunas semanas viniendo, o están asistiendo a algún grupo de amistad, déjame decirte algo. ¿Sabes por qué estás aquí?
Porque antes de la fundación del mundo, tu nombre ya estaba escrito en el libro de la vida. Dale ese aplauso a papá. Y en los siguientes versículos el apóstol Pablo dice que te predestinó para ser adoptado como su hijo, para que lo llamaras Padre. Y el apóstol Pablo dice que todos aquellos que podemos llamar a Jesús Padre, a Dios Padre, hemos determinado vivir en el temor a Dios. Y luego dice Pablo que tú que fuiste adoptado para vivir según el propósito de su voluntad, escucha, para alabanza de su gloria. Por gracia. Y el apóstol Pedro dice que así como Jesús fue glorificado, aquellos que claman Padre y viven en el temor de Dios también serán exaltados. Dale ese aplauso a papá. Hoy, primero voy a orar por los equipos de cocina, ¿me dejan? Y después voy a orar por todos aquellos que trabajan por su cuenta. ¿Cuántos desean que en este tiempo el Señor pase su negocio a otro nivel? El Señor ha dicho va a llover. Pero yo te quiero hacer una pregunta. Cuando vengas al altar, estarás consciente que para que tu negocio pase a otro nivel, antes de depender de tus ideas, antes de depender de tu estrategia, has entendido que si no vives en el temor de Dios, eso nunca va a ser. Tu llave para ser exaltado, tu llave para ser posicionado es vivir en el temor de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Mira cómo lo reafirma ahora el apóstol Pablo. Porque a los que antes conoció, los predestinó para ser transformados. ¡Wow! Significa que yo no soy el mismo que era antes. Significa que en mi vida tiene forzosamente que haber un cambio. Entonces, un día me preguntó mi hijo: papá, ¿existen los Transformers? Yo le dije: sí, hijo. Y estamos en busca de la chispa maestra. Y me dijo: papá, llévame a ver a los Transformers. Y entonces yo le dije: hijo, aquí hay uno. ¿Y cuál es la chispa maestra? ¿Cuál es la chispa maestra? El Espíritu Santo. Él es el que nos da la vida. ¡Wow! Tremendo, dale ese aplauso a Dios. Y aquí viene la parte que me empieza a preparar para la conclusión. Dice: porque a los que predestinó, número uno, los llamó. Les vuelvo a decir, aquellos que hoy nos acompañan, te lo digo de corazón, te amamos. Y si alguien te ha estado visitando, y si alguien ha estado orando por ti, ¿sabes por qué es? Porque te ama y porque Dios te llamó. Y a los que Dios llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Gracias, Padre. Su diseño es ponernos en una posición de gobierno. Su diseño es que nuestra vida le dé gloria a Él. Pero necesitamos vivir en el temor a Dios. Vamos al capítulo 9 de Romanos, versículo 11 al 13. En pantalla va a estar en la Nueva Versión Internacional. Yo lo voy a leer en la versión para todos. Y dice así: antes del nacimiento de los niños, Dios le anunció a Rebeca: el hijo mayor va a ser siervo del menor. Dios dijo esto antes de que los niños hubieran hecho algo bueno o malo. Como dicen las Escrituras: amé a Jacob, pero odié a Esaú. Lo dijo así para demostrar que ese
era su plan. Wow. Dios eligió a ese niño. ¿Quién es ese niño? Jacob. Para demostrar que Él escoge a quien Él quiere. En otro texto de los Romanos dice, y tiene misericordia de quien Él quiere. Y no es del que trabaja 24 horas al día. No es del que se esclaviza en el trabajo, sino es de quien Dios tiene misericordia. Y esto lo puedes subrayar con letritas en rojo. Escucha, su elección no dependió de que los niños hubieran hecho algo. ¿Por qué amó a Jacob y por qué odió a Esaú? No hay razón. No hay motivo. Hay un libro que se llama el libro de la vida. Antes de que el planeta Tierra fuera concebido como hoy se conoce, antes de que separase las aguas de la tierra, la luz de las tinieblas. Por allá atrás hay un joven con una playera blanca. ¿Me puedes gritar cuál es tu nombre, por favor? ¿Cómo se llama? ¿Alguien que me ayude? Más fuerte. ¿Ángel? José Ángel. Fíjense que no se llama Agapito, se llama José. Es un nombre bíblico. Y como segundo nombre se llama Ángel. Yo no creo que sea casualidad. Yo creo, José Ángel, que antes de que existieran los dinosaurios, que sabemos que no existieron, en el libro de la vida ya estaba escrito el nombre de José Ángel. Y el de cada uno de ustedes, para honra y gloria de Dios, el Padre. Hay cosas que no podemos cambiar. Quizás tú estás buscando, Juanma, el nombre de tu primo. Quizás le has orado mucho a Dios por tu primo. Pero si su nombre no está escrito en el libro de la vida, no hay nada que hacer. ¿Qué hizo Esaú para que Dios lo odiara? Nada, si aún no existía. ¿Qué hizo Jacob para que Dios lo amara? Nada, si aún no existía. Cada uno de los que estamos aquí en esta tarde somos un Jacob para Dios. Y Dios le dice a Manuel, ya te vi, Manuel, aunque te agachaste, Manuel. ¿Me dejan decirle cómo le dijo Dios a Manuel? No sé en qué texto de la Biblia está esto, pero ¿a dónde vas que más valgas? No está en la Biblia eso. ¿Qué quiero decir con esto? Aquellos, hermano Gabriel, que hemos sido llamados por Dios, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo, vamos a tener la tentación de rechazar el llamado de Dios. Y en algún momento podemos tomar decisiones equivocadas, como Dios, no quiero nada contigo. Dios, quédate con tu ministerio. Dios, yo no quiero servirte. Dios, yo no quiero hacer tu voluntad. Dios, yo así estoy bien. Pero escúchame bien, a donde quieras que vaya, la palabra de Dios te va a perseguir y te va a perseguir y te va a perseguir y te va a perseguir. Y tus problemas tienen una causa. La causa de tus problemas se llama tu llamamiento. Hoy tienes que tomar una decisión. Dios quiere glorificarte, pero para glorificarte tienes que decidir aceptar su llamamiento para que te justifique, te glorifique. Y entonces tú y yo decidamos vivir en el temor de Dios.
Y yo quiero bendecir, así como a José Ángel, a todos aquellos que nos acompañan. Y yo te digo en el nombre de Jesús, y lo digo de corazón, Dios te ama y está tocando la puerta de tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Yo no sé cuántos, no voy a decir cuántos quieren cenar con el Señor hoy porque va a sonar así medio sectario, ¿verdad? Pero yo no sé cuántos hoy quisieran iniciar una relación con Dios, reconociendo que tu vida está en su sola voluntad. ¿Hay alguien así? Yo quisiera invitar a aquellos que nos acompañan hoy por primera vez, por segunda vez, que pasen al altar y hagamos esta oración de fe, esta oración de salvación, para decirle a Dios: Dios, ya no voy a huir más de tu presencia, ya no voy a huir más de tu llamado. Yo hoy reconozco que sin yo haber hecho nada bueno, me escogiste. Y aquí yo estoy para obedecer tu palabra. Les voy a pedir que